llevando a cabo nuestro tiempo de enseñanza, así que por favor tomen sus asientos. Mientras tanto, por favor, vayan buscando en sus Biblias, ustedes que están sentados, Hebreos capítulo 1, las 4 últimas. Hebreos capítulo 1. ¿Lo tienen? Allá atrás, Pedro, ¿tienes Hebreos capítulo 1? Jesús, ¿tienes Hebreos? ¿Sí? Tania por ahí. Carla. Ok. Vamos a leer la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1. Dice así, síganme con la lectura, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vamos a orar. Señor, Creador del universo, nos acercamos a ti en el nombre de Cristo Jesús, en su justicia. En primer lugar, mi buen Dios, para rendir alabanzas, culto, adoración a ti, Señor. Es nuestro deseo hoy bendecir tu nombre. Reconocemos tu dignidad, tu trascendencia, tu gloria, mi buen Dios. Reconocemos que en tu obra salvífica orquestaste que la segunda persona de la Trinidad se encarnara y le llamaste tu Hijo. Gracias por revelarnos a Cristo. Gracias por revelarte a través de Cristo, Señor. Porque ahora nosotros podemos conocerte. Podemos ver a través de la persona de Cristo Jesús el resplandor de tu gloria, la imagen misma de tu sustancia, Señor. Definitivamente no hay ser creado como Cristo.
debido a que Cristo fue engendrado, no creado. Él fue el agente creador del universo, mas no fue creado. Todas las criaturas se deben al Verbo. Él no se debe a nadie. Tú le has dado todo poder y toda autoridad. Gracias por mostrarnos a Cristo y por darnos a Cristo, siendo Él superior que los ángeles, no existiendo nadie como Él. De Él queremos aprender, seguir aprendiendo hoy. Del Señor Jesús queremos seguir acerca de su persona, deleitarnos en Él, Señor. Por eso te ruego, Espíritu Santo de Dios, completa esta obra en nosotros. Asístenos para que nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra razón esté atada a tu palabra y que los argumentos convincentes que nos ha dejado a través del testimonio de estos apóstoles sea suficiente para el bien de nuestra alma, para santificarnos y para la salvación de aquellos que no han creído en ti, Señor. Glorifícate en este tiempo. Ayúdanos, por favor, a aprovechar este tiempo, a degustarlo, a que sea un tiempo de mucho provecho para nosotros. No un tiempo insignificante, superficial, un tiempo mecánico o como cumplimiento simplemente de un programa dominical. Que sea un tiempo que amemos, que aprovechemos y que nos deleitemos en Él, sabiendo que tú te revelas a través de tu palabra y en la enseñanza de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús oramos, nuestro Señor. Amén. Pasa adelante, Fidel. Nuevamente buenos días, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga nuevamente hoy, como yo ya he empezado a hacerlo. Vamos a continuar entonces con nuestro tiempo de clase dominical y les ruego, a manera también de pista, de ayuda, de comodín, que alguien me ayude a leer el párrafo número 1 de la confesión de fe y luego otro que me ayude a leer el párrafo número 2. Párrafo número 1. Agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar a Cristo Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y Dios del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente, y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. ¿Alguien más que me ayude con el párrafo número 2? Mi hermano Carlos. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustanciado y con aquel que igual a Él, que hizo el mundo y que sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de las simientes de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, oposición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Perfecto, gracias, mi hermano. Es importante que a través de la lectura de estos párrafos nos volvamos a traer nuestra mente para tenerla en orden aquí acerca de lo que hemos venido aprendiendo. Hoy vamos a hacer algo sumamente sencillo, ¿ok?
donde quiero que ustedes participen conmigo, que participen más, porque vamos simplemente a ver algunas afirmaciones, exactamente 2, si el Señor nos asiste en el tiempo, y vamos a ir hablando acerca o conversando acerca de esos versículos que apoyan esas afirmaciones. Las afirmaciones son, en primer lugar, ¿sí? Aunque sin pecado. Es importante ver esta afirmación y ver cada versículo, aprovecharlo, porque hemos dicho que aquel mediador nos convenía que fuese Dios santo, inocente, pero también veíamos que ese mediador nos convenía que fuera hombre, que pudiese padecer como nosotros para que se compadezca por nosotros. Nuestro hermano Alberto leyó aquel pasaje de Hebreos que nos enseña por qué debía ser hombre. Nos convenía que fuese un hombre. ¿Ok? Entonces, hemos estado evaluando la persona de ese mediador por razones y argumentaciones lógicas. ¿Ok? Respondimos la pregunta, ¿debe ser Dios? ¿Debe ser hombre? No simplemente, no ha sido mi propósito presentar la verdad y ya, sin saber por qué debía ser eso. ¿Por qué debía ser Dios? ¿Por qué debía ser hombre? Eso informa nuestra fe, porque en nuestra fe y la revelación bíblica, la obra de Dios tiene una secuencia importante, y además de una secuencia, tiene razones importantes que residen en el carácter mismo del Dios, santo y trino. Por eso es importante que nosotros simplemente no entendamos, o a medias, bueno, él era hombre y era Dios, pero ¿por qué debía ser hombre? ¿Por qué debía ser Dios? ¿Por qué necesitábamos un mediador? ¿Qué sucedió para que nosotros necesitamos un mediador? ¿Acaso el pecado era tan pecaminoso que nos separó de una manera significativa de Dios? ¿Qué significa que estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Qué debe pasar para que nuestra salvación sea ejecutada, sea alcanzada? Son preguntas importantes que debemos hacernos, definitivamente. Y hemos ahora estado hablando, la semana pasada por lo menos, hemos estado hablando la semana pasada por lo menos de la humanidad de Cristo. Ahora, ¿qué hemos dicho de la humanidad de ese mediador? ¿Qué hemos dicho? Yo hice algunos encabezados sencillos allí que describían más o menos algunos versículos que nos detalla la confesión de fe. ¿Ok? Pero ¿qué decíamos? ¿Quién anotó esos encabezados? ¿Qué nos decía que Cristo, o qué nos dice de la Biblia de que Cristo fue hombre? ¿Por qué decimos que es hombre? ¿Qué hace a un hombre hombre? Tenía un cuerpo físico, ¿ok? Perfecto. Un cuerpo humano, biológico, natural, perfecto. Funciones, reacciones humanas. Sueño, hambre, cansancio, sed. Ah, que tú no me ves, te entiendo. Sí. Padecía, lloraba. Padecía, lloraba. ¿Qué más? Creció en sabiduría, creció en fortaleza, en relación con los hombres, en gracia. ¿Decía por allá? Tenía emociones, era afectado por las situaciones, ¿ok? Y había una respuesta en él. Reconoció la autoridad de Dios y obedeció, ¿no? Perfecto. Parte de la humanidad, ya te di la palabra, mi hermano, parte de la humanidad de Cristo, o como parte de la humanidad, déjame decir eso mejor para que no se malinterprete. El humano en esencia tiene una conciencia eterna, de eternidad, ¿ok? Y él sabe que se debe a un ser creador superior. Por eso es que la mayoría de las culturas adoran algo o a alguien. Entonces, Cristo
fue dependiente de Dios, sabiendo que Él era el único Salvador, el único, mejor dicho, Salvador, no, el único Dios y verdadero Dios. Y dependió como una criatura de Dios, en oración, ¿cierto? No hacía nada. O sea, es decir, que sus atributos divinos no lo limitaron o no evitaron que Él dependiera de Dios el Padre. Ok, conciencia, tuvo compasión. Eso es una respuesta también que tiene la humanidad, a diferencia de el reino animal. Ok, es importante. Él no fue un superhéroe. Ya te doy para que digas eso. Él no era un superhéroe, él no era una persona super elevada que tenía unos dones destacados sobre nosotros. No, decíamos que si él como hombre pasaba desapercibido, porque en ese sentido de humanidad era uno como nosotros, ¿ok? Hermano Carlos. El hecho de ser humano se sustenta en la encarnación. Creo que el hecho de haber sido concebido en el ser humano. Excelente. Eso lo hace ser humano. Al ser humano tiene todas las características de un ser humano. Tiene engendro ser humano y ser humano. Excelente. ¿Qué ser humano ha engendrado un ángel? ¿O qué ángel ha engendrado a un ser humano? La encarnación y todo el proceso biológico de gestación implica humanidad, un desarrollo aún en el vientre como humano, una gestación, como dio luz como un hombre, era un hombre, ¿ok? Importante, era un hombre. Pero hay algo que diferencia a Cristo como hombre del resto de la humanidad. ¿Y qué es? No pecó. El momento que fue engendrado fue por parte del Espíritu Santo y no por hombre. Exactamente. ¿Y qué le daba eso? ¿O qué oportunidad le daba a Cristo por ser engendrado no de hombre, sino de Dios, del Espíritu Santo? Deidad. Deidad. Y además, libre del pecado original que está en alguien. sin pecado, claro. Okay. Él al ser engendrado de Dios, no fue engendrado de hombre. Y pudo haber sido sin pecado. Y fue sin pecado. La confesión de fe lo presenta como una afirmación tácita, aunque sin pecado. Fíjense que esas debilidades concomitantes en la humanidad no alcanzaron a Cristo hasta el pecado, ¿ok? Cristo fue sin pecado. Dice Waldron que Cristo fue afectado por aquello que afectó a la humanidad o estaba afectando a la humanidad en ese momento, pero no por causa de su propio pecado, porque Él no pecó. Él se entristecía, Él lloraba, pero Él no pecó con las debilidades concomitantes de la humanidad afectadas por el pecado. ¿Hermano? Hermano, solamente que quería decir que el hecho de ser humano no lo aísla de la tentación. ¿Sí? Como todos nosotros, él sufrió tentación. Excelente. La diferencia es que su naturaleza humana tenía una condición en la cual no pecó. Exactamente. De hecho, eso es uno de los versículos que nos muestra anteriormente acerca de la humanidad que era tentado. Dios no puede ser tentado. ¿Quién sí es tentado? El ser humano. Y Cristo fue tentado. Una evidencia más de su humanidad. Aunque en esa tentación, cuando el mismísimo diablo, con todo su poder, usando de toda su eficacia, se presentó ante él en una situación de desventaja, si podemos llamarla, de Cristo, con 40 días de ayuno, se presenta ante él. Y Cristo débil, debo decir aquí que si Cristo, hemos concluido, era hombre de verdad, hombre, ok, Él sufría las debilidades que un cuerpo humano sufre cuando pasa hambre. ¿Alguien me puede decir qué le pasa a una persona cuando tiene una semana sin comer o 3 días sin comer? Se debilita, se deshidrata. Se desvanece.
Tiene hambre, perfecto. Porque a veces debilita mucho la voluntad, es lo que está atacando Satanás. La voluntad es debilitada, importante. Cualquier cosa que le ponga en el camino que sacie su situación es una gran propuesta, ¿ok? Pero también sus sentidos. Usted no se marea apenas cuando, oye, no desayuné hoy, estamos mareados y estamos con dolores de cabeza. Sus funciones no... Empieza a afectar el hecho de que no tengamos alimento en nuestro cuerpo, nutrientes, afecta nuestro funcionamiento como seres humanos, nuestro funcionamiento natural. En ese sentido, Cristo, porque de hecho Mateo capítulo 4 enseña que Cristo estaba débil, tenía hambre, el diablo se le aparece. Yo le ponía una ilustración. ¿Qué pasaría si usted tiene 2 días sin comer y se le presentan como una hamburguesa? Así con esa boca abierta, esa es una hamburguesa. Es tentado a comértela de una vez completica, aunque sepa que por 2 días de comer te puede caer, sin comer te va a caer mal. Lo que quiero expresar acá una vez más es que con todo lo que podía atacar Satanás, atacó en condición de debilidad de Cristo. Tentado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero él respondió con lo que lo estaba sustentando a cabo de 40 días de ayuno. ¿Qué estaba sustentando a Cristo a cabo de 40 días de ayuno? ¿Cómo sabemos que era la palabra de Dios? Exactamente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que estaba sustentándolo, como bien dice la familia Río Flores, era la palabra de Dios en ese momento. Debemos tomar ejemplo, pero bueno, vamos a entrar específicamente a los versículos. Nos dice el Antiguo Testamento que aquel Mesías, aquel mediador, aquel siervo que habría de sufrir, era sin pecado. Perfecto. Vamos a buscar Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él murió. Con los ricos fue su muerte. ¿Cierto? Se dispuso su sepultura con ellos. Pero él no vio maldad. No hizo mal. No se encontró engaño aquí. ¿Lo puede volver a repetir, hermano? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No hizo maldad. Literalmente está describiendo, como conocemos en general, la obra expiatoria de Cristo, que dice que por sus llagas fuimos sanados. La fuerza, el brazo del Señor se expresó, se reveló en aquel siervo sufriente. Comienza el versículo 1 de Isaías 53 diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esa misma persona que describe que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y definitivamente esto trae a colación aquella mente sacrificial de expiación que debía intervenir un cordero limpio y sin mancha. El profeta Isaías está diciendo, ese era el cordero limpio y sin mancha. Y por eso es que el versículo 9 puede decir: y se dispuso con los impíos su sepultura, después que sufrió, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Y no hubo engaño en su boca, nos dice el profeta Isaías. ¿Ok? ¿Qué dice Lucas 1:35? Respondiendo el ángel,
Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo cubrirá con sus sombras. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Luis Armando, ¿cómo vemos allí que Cristo no tuvo pecado? El santo ser que nacerá. ¿Eso fue una flecha? Escuchó Elías. Sí. El fruto de lo que el Espíritu Santo iba a hacer Ok. en el vientre de María, va a ser santo. ¿Qué otra cosa más nos habla allí de la impecabilidad de Cristo? ¿Quién ayuda a Luis allí? Será llamado Hijo de Dios. Ok, Hijo de Dios, el santo ser que nacerá. ¿Cómo? Ok, mi amada esposa muy inteligente dice que el poder del Altísimo te cubrirá. Dice el pasaje, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué implica esa expresión? Correcto, correcto. Una concepción sin pecado. Dios mismo concibiendo un ser en el vientre de María. Estas figuras, la figura que nos da estos pasajes, por ejemplo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, es decir, que Él morará en ti y también estará sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esas palabras, si un judío la escuchaba, se imaginaba aquella Shekinah de Dios en el templo, aquella gloria de Dios descendiendo. Y literalmente lo que ella estaba escuchando del ángel es que aquella Shekinah, aquella gloria de Dios, aquella sombra que Dios, por medio de la cual Dios se manifestaba, la iba a cubrir. Como estuvo Moisés en un momento dentro de esa sombra, así María iba a ser cubierta. Pero ¿cuál iba a ser el resultado? En su vientre iba a estar concebido un ser que no tendría relación con el pecado. ¿Ok? Entonces Lucas 1:35 nos da bastante luz de esa impecabilidad o que Cristo era sin pecado. ¿Ok? ¿Desde qué momento de su vida? Desde la concepción, porque como buenos cristianos antiaborto creemos que la vida empieza en la concepción. Es un ser humano solamente que en otra etapa de desarrollo. ¿Ok? ¿Qué tenemos en Juan 8:46? ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El 30. El 14. 8:46, ok, perfecto. Ajá, témelo allí. José, Ochoa, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Qué dice ese versículo de que Cristo era sin pecado? Bueno, sencillamente que no había nadie que podía acusarlo de pecado. Se mostraba un ser sin pecado. Entonces no había quien pudiera acusarlo de cometer pecado. ¿Y quién estaba diciendo estas palabras del versículo 46? ¿Quién lo estaba pronunciando? El Señor Jesucristo. Es decir, que el mismo Señor Jesús estaba diciendo de sí mismo: ¿quién me redarguye? ¿Quién de vosotros? ¿Y con quién estaba hablando Cristo? Aquellos fariseos. Ok, fariseos. ¿Quién de ustedes? Aquellos fariseos que expresaban la santidad del pueblo judío. Viene otra persona y le dice: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado a mí? Para nosotros en este contexto se ve un poquito ligero, pero en el contexto de Cristo, cuando
estaban aquellas personas que se suponían que eran las más santas y puras, destacadas, con oraciones públicas, con una expresión pública de su piedad, vienen y cuestionan a Cristo, y Cristo le dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Cristo estaba, ¿cómo se dice? Confrontando a estos hombres que se suponen que eran los más santos. No, yo soy el santo. ¿Quién de vosotros? Ellos eran los que generalmente podían decir que otros eran pecadores y señalar como pecadores a otros. Y Cristo dice: pero ustedes pueden hacerlo conmigo. Y además dice: pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? No solamente que Cristo expresaba en aquella pregunta que Él no cometió pecado, sino que todo lo que dijo, todo lo que comunicó y expresó fue verdad. Es decir, que Él no pecó ni hablando. ¿Ok? Y eso es lo que expresa en ese pasaje. Juan 14:30. No hablaré ya muchos con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y en nada tiene en mí. Perfecto. Voy, mi hermano. No traíste la... ¿alguien que tenga nueva versión internacional por allí? ¿Nadie? Lee por favor Juan 14:30 también. Dice Reina Valera: no hablaré yo ya mucho con vosotros, porque vino el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. ¿Ven cómo lo expresa? ¿Ven cómo lo expresa? Ese que no tiene nada en mí, es decir, que él no tiene ninguna parte conmigo. Él no me controla, no hay nada de mí que sea de él. Es interesante, si vemos a la luz de una teología general de las Escrituras, ¿qué dice la Biblia acerca de los que están sin Cristo? Los que están sin Cristo no son hijos de Dios, son hijos de... ¿Quién los domina? ¿Están esclavizados a quién? ¿Quién domina el sistema mundano, el sistema de este mundo? Satanás. De manera que cada hombre en la humanidad caído tiene algo que ver con Satanás. ¿Y qué tiene que ver con Satanás? El pecado. Pero Cristo podía decir con autoridad y ciertísimamente: Satanás no tiene ningún dominio sobre mí, nada tiene de mí. Yo voy a callar, él no tiene nada sobre mí, ya él viene. No hablaré ya mucho con vosotros, porque él viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Ese pasaje o el contexto está en aquel contexto donde Jesús dice: y yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí, que va a preparar aquellas moradas. Y le dice uno: Señor, muéstranos al Padre. ¿Tanto tiempo he estado entre ustedes y no me conoces? Y más adelante termina diciendo: no le voy a decir más nada, va a venir el Paracleto, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo después de mí, pero hasta aquí le voy a decir en este momento, le dice Jesús, porque el que viene no tiene nada en mí. Ya él había dicho que él daba a conocer al Padre, y si él da a conocer al Padre, el Padre es santo y sin pecado, él es santo y sin pecado. Satanás, aunque Cristo era humano, no tenía dominio sobre él. ¿Ok? Importante, y eso es lo que dice Jesús de sí mismo. Primero Carlos y después él, que había levantado la mano. Bueno, yo quería decir que el hecho de que nosotros sabemos que Jesucristo es sin pecado, nació sin pecado, viene dado por el hecho de que no hubo una unión, digamos así, cromosómica entre un hombre y una mujer. Cuando el evangelista Lucas habla de que el Espíritu Santo la cubrió, fue que el Espíritu Santo aportó la carga que debe haber aportado un ser humano varón, hombre. Entonces, eso lo hace sin pecado. El pecado viene a través del pecado de Adán como responsable. Correcto. Entonces, Jesucristo no proviene de la cabeza federal de Adán, eso lo hace sin pecado, por lo cual lo hace, digamos que casi que inmune a las tentaciones de Satanás, porque es sin pecado. Correcto. Nosotros podemos considerar a Jesucristo hombre,
pero para poder entender de que Él no peca, es por el hecho de que Él no proviene de la semilla de Adán. Nosotros sí provenimos de la semilla de Adán. Claro. Es importante lo que dice, es decir, la carga genética que se necesitaba para hacer una concepción no la trajo un hombre, la trajo Dios. Y siendo Dios, da esa entrada sin pecado a Cristo. No lo heredó, si lo podemos decir de una manera, el pecado, porque bien dice el hermano que la cabeza representativa, su cabeza representativa no es Adán, definitivamente. Hablando de cabeza representativa, no quiere significar, ni es la idea de mi hermano Carlos decir tampoco con eso, que Cristo no estaba propenso a pecar. ¿Ok? Él fue tentado, pero él no pecó. Recuerden que él está equiparando, y Romanos 5 hace ese paralelismo entre Adán. Él fue tentado, y como hombre fue tentado. Si puede ser tentado, puede haber cabida en un sentido al pecado. El punto determinante de todo esto es que cuando Cristo fue tentado directamente por Satanás, él no pecó, a diferencia de Adán. Es decir, él alcanzó lo que Adán no pudo alcanzar. Por eso es que no quiero que veamos a Cristo como que pasara lo que pasara, Cristo nunca iba a pecar. Él era humano y fue tentado también, ¿ok? Es importante, gracias, hermano. ¿Egle? Bueno, tiene que ver algo con lo que estaba diciendo Carlos. El hecho de que nosotros seamos pecadores, ¿verdad? No es porque, sino que le servimos a Satanás cuando pecamos. Ok. ¿Verdad? Mientras que Cristo no tiene nada que ver con Satanás, porque Él es santo. Correcto. No hay pecado. Correcto. Sí, una conclusión lógica. Nosotros le servimos a Satanás, mientras que Él no va a conseguir nada, Satanás en Él, que le pueda servir. Ok, correcto. Está bien, sí, tienes razón. Carita feliz. Ok. Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ordenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no hagamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Perfecto, mi hermana. ¿Cómo habla ese pasaje de que Cristo no pecó? Que era humano aunque sin pecado. Dice que envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ok, Semejanza de un cuerpo humano. correcto, Tenía carne, nosotros. correcto. Entonces, ahí está la semejanza a nosotros, tú mismo dijiste, pasaba desapercibido como cualquier hombre, Ok, pero no tenía pecado, sino semejanza de pecado por la carne. ok, una apariencia importante. Perfecto. Y el 8, 4, ¿cómo nos anuncia o nos señala más esa impecabilidad de Cristo? O sea, que no pecó. Porque alude al intercambio, Ajá. para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, por él. Y luego dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la justicia de lo que él hizo en la justificación, entonces nosotros podemos andar con el Cristo. Ok. Sí, el contexto de allí de Romanos 8 es hablar de que, bueno, como ya nosotros no tenemos que estar pecando por ahí. Pero si se fijan, tiene razón mi hermano. Bueno, Guilé, que estás. No, porque ahí nos hace ver que Jesús es Dios. Y como es Dios es santo, ya, ¿En dónde? ahí cuando tú Ajá. Tenlo ahí. Piénsalo ahí y me lo dice ahorita, ¿ok? Es que nos quedan algunos versículos, mi amor, ¿oíste? Dice así:
Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte. Fíjense que principalmente, o inicialmente, mejor dicho, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne de cualquier hombre no podía alcanzar eso. Pero Dios, aquello que se esperaba, ¿qué se esperaba? Vemos el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese perfectamente. La carne era débil y no podía alcanzar esa justicia de la ley. Y Dios enviando a su Hijo, en semejanza, bien dijo mi hermana, en semejanza de carne, de pecado, era una apariencia de pecado, pero Él no pecó, condenó al pecado en la muerte. La Biblia de las Américas incluye allí, y lo incluye en cursiva porque no aparece en el original, pero para darle idea al pasaje dice, en su sacrificio, envió su cuerpo como sacrificio, para que la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros. Esto es fabuloso, mis amados hermanos, porque en este pasaje relaciona que Cristo no pecó, lo relaciona con nosotros. Fabuloso. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros? Ajá, hermano Luis. Había uno que tenía que pagar esa culpa de nosotros y nosotros ninguno podemos pagarla. Correcto. Perfecto. Tiene también un carácter positivo o activo, también esa justicia. ¿Ok? ¿Qué significaba para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros? Alguien que levante la mano aparte de Gley y Carlos. Me vamos a sentar en una clase con ellos nada más aquí, vamos a conversar de este pasaje. Luis Armando. Todo lo que todo lo que demandaba la ley, que el hombre no podía hacer, todo lo que la ley demandaba, Cristo lo hizo. Ok. Pensamiento, obras. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por aquí, ¿están conmigo? Por esta ala. Vamos a poner como un estadio de fútbol. Voy a mandarse una ola de aquí para allá y otra ola de aquí para allá. ¿Qué más? O sea, ¿qué podemos decir de eso? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Bueno, Carlito, dale. Ese versículo ahí habla de algo, habla como siempre, como decía Pedro, Pablo cuando escribe bien complejo. Habla de dos pactos. Ahí está ilustrado el pacto dámico, el pacto de obras, y el pacto de redención. Ahí se ve clarito ese versículo. ¿Qué sucede? Porque habla de la ley. ¿A cuál ley se está refiriendo? Se está refiriendo a la ley que mantiene a la carne bajo pecado, que es el pacto de obras cuando Adán falló en su cometido. Y cuando habla de justicia, la justicia de la ley, está hablando del pacto de redención. Jesucristo es el que hace el cumplimiento de la justicia en nosotros por medio de su muerte. Pues ahí está explicado claramente eso. Claro. En niveles prácticos, ¿qué significa? Y yo insisto, lo he hablado en las entrevistas con los de la premembresía. ¿Qué significa activamente que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros? Tiene razón, todo lo que ha dicho tiene razón, pero en el sentido práctico. Tiene que ver como con resultados, pero fundamentalmente hablando de que condenó al pecado en su cuerpo, tiene un sentido de redención expiatorio. Romanos 8:1 dice que ya no hay más condenación para nosotros, o sea, cuando somos libres. Claro. Y cuando hago la pregunta, insisto, es porque todos deberíamos estar de acuerdo que Cristo no solamente muere por nuestro pecado y satisface esa ira de Dios, sino que también Él hace todo lo que era necesario para estar delante de la gloria de Dios. Y hacer todo lo necesario para estar delante de la gloria de Dios es cumplir la ley perfectamente.
cumplirla perfectamente. No solamente que dejó de hacer algo para no pecar, sino que hizo lo que debía hacer para no pecar. Entonces, cuando dice este pasaje, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, es decir, que todo lo que la ley demandaba, tanto positiva como negativamente, Cristo lo cumplió y ahora eso perfectamente se cumple en nosotros, como ustedes lo trataron de ilustrar. Pero prácticamente, mi amado hermano, es por eso es que nosotros podemos decir que no somos salvos por obras, porque las obras ya las hizo otra persona. Perfectamente cumplió la ley de Dios. Eso es importantísimo. Ahora, este pasaje señala también una implicación, que fue el que dijo hermano Perales, que ahora, a la luz de eso, nosotros tenemos un atractivo y una convicción, ahora una capacitación más por medio del Espíritu Santo, ya que otro cumplió la ley perfectamente por nosotros, tenemos una capacitación que no tiene el mundo para cumplir la ley de Dios. ¿Quiere decir que la vamos a cumplir perfectamente? En Cristo nada más. En la práctica, no, pero sí tenemos la capacitación para, por medio del Espíritu Santo, para cumplir la ley de Dios, para amar la ley de Dios, para que la ley de Dios ahora no solamente nos condene como hacía antes, sino que ahora nosotros amemos la ley de Dios y podamos decirle no al pecado. Importante. Por eso termina diciendo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi hermana Nancy. En el versículo 13 nos deja como una tarea lo que dice. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Ahí está la tarea, hacéis morir. Correcto. Gracias, mi hermana. Tenemos tarea, hermana, buena profesora, nos está diciendo la tarea que nos da la Biblia. José. Claramente en Romanos 10 también, 8:10, nos habla que usted estaba hablando ahorita, pastor, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, verdad que está muerto a causa del pecado. Lo que usted decía. Excelente. Nosotros moriremos y nuestro cuerpo seguirá en pecado. Pero hay algo tan grande que dice más, el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vivirá en nosotros a causa de la justicia ya pagada por Cristo. O sea, eso nos da esa esperanza de santidad, de vivir allá en santidad con nuestros hijos. Exactamente. Pero también tiene implicaciones de santidad ahora, una santidad progresiva que podemos alcanzar por el Espíritu Santo. Es interesante que mencionaste ese cuerpo de nosotros muertos en el versículo 10 del capítulo 8 de Romanos, porque aquí habla de que el cuerpo de Cristo vino para condenar el pecado en la carne. Y ahora nos dice el mismo Pablo que nuestro cuerpo está muerto al pecado. Diferente es muerto en pecado que muerto al pecado. ¿Ok? Perfecto, pero ¿qué queremos decir? Que el cuerpo de Cristo, como Él pudo lograr todas esas cosas, cumplir la ley perfectamente, eso implica que no tenía, aunque tuvo un cuerpo en carne, semejante de carne, tenía allí ese cuerpo físico que condenó al pecado en la carne. Perfecto. Segunda de Corintios 5:21, hermoso pasaje, me encanta. Pecado por nosotros o hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios sin él. Amén. Sí, exactamente. Aunque Cristo no peca, Él se hizo pecado. Aunque Él no fue deudor, se hizo deudor. Al que no conoció pecado. Este término conocer tiene que ver con que tú te relacionas, lo conoces cercanamente, íntimamente. Ese término conocer tiene que ver que hay una relación que afecta a ambas partes. Y el pasaje nos dice que Cristo no tenía ninguna relación que lo identificara con el pecado. El que no conoció pecado. No significa que intelectualmente Cristo no supiese que es pecado.
Lo que sí significa es que Cristo no tuvo ninguna relación, cercanía. El pecado no podía decir nada de Cristo, ni Cristo podía decir nada del pecado en ese sentido porque no se conocían. El que no conoció pecado, pero sí pasó con algo. Porque, como les explicaba también a algunos hermanos, ¿qué mata al hombre? El pecado espiritual y físicamente. Y Cristo murió y Él no pecó. Él se hizo pecado. Él se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Otra vez la palabra justicia. Tiene varias implicaciones o significados según su contexto, pero en este caso quiere decir que lo que Dios conocía como justicia, como cumplimiento perfecto de la ley, eso lo hizo Cristo por nosotros. Ahora nosotros somos justos. Cumplimos la ley perfectamente por Cristo, en Cristo. ¿Ok? Dice también Hebreos 4:15. ¿Quién lo lee por allá? ¿O por aquí? Lo leo yo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, entra el término nuevamente, pero sin pecado. Hermoso, porque este sumo sacerdote no es un sumo sacerdote que bajó del cielo y no podía identificarse con el sufrimiento humano, con el padecimiento, con lo que implicaba la seducción del pecado. No, este sumo sacerdote que tenemos sabía que era ser seducido, tentado. Importante, las tentaciones vienen el diablo usa nuestras concupiscencias para tentarnos, pero a Cristo se le tuvo que aparecer el diablo mismo. Y lo que más logró o quiso usar fue las debilidades humanas, concomitantes estando él con hambre y debilitado. Lo más que podía usar. Entonces, pero este sumo sacerdote que tenemos nosotros puede compadecerse en nuestras debilidades. Él sabe lo que nosotros padecemos y lo que sufrimos. Él fue tentado en todo. Fíjense, no podemos decir que Cristo, algún impío, irracional, necio, podrá decir, bueno, es que Cristo fue tentado nada más allá cuando tenía hambre, esas tres cosas, pero nosotros somos tentados sexualmente, por la fama, por el dinero. El autor de Hebreos nos dice claramente, fue tentado porque tenía las debilidades concomitantes de la humanidad. Como dice la confesión, fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Cuando dice según de nuestra semejanza, quiere indicar lo más parecido que nosotros pudimos ser tentados, así fue tentado Cristo también. Pero, la buena noticia, sin pecado, mis amados hermanos. 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Ya lo hemos visto, ya lo hemos conversado bastante. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y esos requisitos los cumplía Cristo. Cristo es aquel sumo sacerdote que nos convenía y le sigue conveniendo a la humanidad caída. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis a Dios vivo? ¿Qué quiere decir eso de la impecabilidad de Cristo? Que Cristo fue sin pecado. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre sus mundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la edificación eterna y santa, único perfecto. Ok. ¿Y está haciendo una similitud con qué sacrificios? Y los sacrificios del Antiguo Testamento podían ser tuerto y cojo. Oye, pues, habían que entregar algo.
Perfectos. Ven cómo nos dirige entonces el pensamiento que si eso... vuelve a leer el 13, porfa, William. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne. Purifican para la santificación de la carne. Ahora el 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Eso es lo que quiere decir el autor. Si esto es así, que se trata de becerros, de toros, de cabras, ¿cuánto más la sangre del Cordero, del santo, del inmolado, del limpio, sin mancha, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, como era sin mancha los sacrificios en el pasado, a Dios? Entonces, como esa sangre era sin mancha, pura y perfecta, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No solamente la sangre de Cristo, a diferencia de la anterior sangre de los machos cabríos, hace una purificación física, sino que hace una purificación, cuando él habla de conciencia, involucra una transformación indudablemente, pero también involucra todo el ser de la persona es purificado con la sangre de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Sin mancha fue su sangre, como el Cordero sin mancha. Primero de Pedro 1:17. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación, una vez más. Ahí lo explicaba, ¿verdad? No tenía que haber hablado tanto y la de Primera de Pedro y ya. Dice 1 Pedro 1:10, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Lo que está contrastando allí es que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con plata, como dicen algunos, no con cosas corruptibles, no como dicen algunas sectas o algunas religiones paganas, que con dinero tú puedes comprar algo, o tu salvación, o como decía aquel sacerdote católico romano, que cuando se escucha aquella moneda al final del perolito, sale un alma ¿de dónde? No fue con oro ni con plata, no, al contrario, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice también Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Vamos a darle aplicación a nosotros. Ese está sencillo, ¿verdad? No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Aquí está, ¿qué está citando allí Pedro? De los padecimientos que vivamos Ajá. como cristianos. ¿Pero qué versículo cita? Isaías 53:9, lo que acabamos de leer. No se halló engaño en su boca. Más aplicativo, y con esto terminamos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Él padeció para dejarnos, para que sigamos sus pisadas, ¿en qué? Sufrimientos. El contexto es sufrimiento en este caso. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pedro entonces le dijo, mira hermano, Cristo padeció, nos dejó ejemplo para que sufrieran. Nosotros debemos seguir sus pisadas en el sufrimiento. Ustedes pecan y se lo merecen. Cristo no pecó y sufrió. ¿Cuánto tú más no vas a sufrir, no vas a padecer, no vas a ser afligido? Más o menos la idea. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. No, pero es que en ese momento es que yo tengo que responder con maldición porque me están afligiendo. No hay excusa. No respondía con maldición, debemos seguir sus pisadas. Cuando padecía, no amenazaba. Me está haciendo sufrir a mí, pero tú vas a ver, me la vas a pagar. No amenazaba. Sigamos las pisadas de Cristo. Si no encomendaba la causa que él juzga, él cumplió aquello que
bueno, de ahí lo sacó Pablo en Romanos 12, que dice que no venguéis, no paguéis a nadie mal por mal. Dice que dejar la venganza, ¿a quién? Mía es la venganza, dice el Señor. Quien, si no encomendaba la causa al que juzga justamente, decíamos eso la semana pasada en la predicación, debemos ser pacientes hasta la venida del Señor, porque Él va a juzgar todas las cosas. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, estamos muertos al pecado aun cuando sufrimos y padecemos. No debemos pecar cuando sufrimos y padecemos, para que vivamos a la justicia. Muertos a pecados y vivos ¿para qué? Para la justicia. ¿Qué significa vivos para la justicia? Ahí está el contraste, es sencillo. Muertos al pecado y vivo a la justicia. ¿Qué significa vivo a la justicia? Lo he dicho anteriormente, capacitado para cumplir la ley de Dios, para cumplir la justicia de Dios, ¿ok? Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros eras como ovejas descarriadas. Todos nosotros. Todos, o sea, ¿quién aquí no fue una oveja descarriada? ¿Hay alguna descarriada todavía? Levante su mano voluntariamente. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Dice 1 de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Mi amado hermano, aquel que se entregó por nosotros, aquel mediador, Cristo el Señor, el ungido, aquel rey, aquel sacerdote, aquel profeta, aquel que es cabeza de la iglesia, aquel que vino a hacer la paz entre Dios y los hombres, fue un hombre que no solamente era hombre, sino que también era Dios, y fue sin pecado. Él no pecó. Por esa sangre limpia, purísima, por el sacrificio de ese cordero sin mancha, es que nosotros podemos decir hoy que la justicia de Dios se cumple en nosotros. Somos justificados. ¿Qué debe hacer usted para ser salvo? Rafael, ¿qué debe hacer usted para ser salvo? Arrepentirnos y creer, descansar en Él. Y como nos enseñó el hermano Rafael el viernes, ese arrepentimiento y esa fe viene acompañado con unas obras que fueron preparadas para que anduviésemos en ella. De manera que, mi amado hermano, solamente cree en Señor Jesús. Cree que Él vivió lo que debías vivir tú, que murió lo que debías morir tú, que sufrió lo que debías sufrir tú, y serás salvo. Y esa salvación viene de la mano con buenas obras que Dios mismo preparó para que anduviésemos en ella. De manera que no se puede decir no puede decir alguien que tiene una fe y esa fe no da obras. Y ya lo vimos en Santiago. La fe obra. Amén. Cristo Jesús fue sin pecado. Bendito sea el Señor, y alabamos a nuestro buen Dios y a nuestro Salvador Jesucristo, porque no pecó y es nuestro amado Salvador. Amén. Señor, gracias por este tiempo, por recordarnos estas verdades y algunos enseñarlas por primera vez. Prospera esta doctrina de la impecabilidad de Cristo, de que Él no pecó, Señor, para que eso traiga seguridad y fortalezca nuestra fe, ayude nuestra fe, ayúdanos a través de esta verdad en nuestra incredulidad, Señor. Te lo rogamos. Sigue estando con nosotros, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.